Bueno, creo que está claro que las personas que necesitamos son personas que tienen que estar a contracorriente de este sistema, ¿no? Y que tienen una serie de valores claros de generosidad, de solidaridad, y los tienen acentuados, ¿no? Los tienen profundizados de alguna manera. Creo que las personas que necesitamos tienen que ser de un perfil parecido al de las personas que han hecho estos testimonios que conforman el libro que presentamos hoy. Y son personas que tienen una serie de características claves, ¿no? Una de ellas es su ser, su coherencia como ser cristiano y obrero. Es algo que yo creo que sinceramente es una característica común a todos los militantes que nos define. La militancia supone siempre entrega, y esto es entrega a una tarea. La tarea que nosotros llevamos a cabo es siempre la de ser iglesia en el mundo obrero y ser mundo obrero en la iglesia. Y hay otras claves tan importantes quizás como esta. La primera, yo destacaría el compromiso, porque es la respuesta que tenemos para cambiar esta sociedad, ¿no? Para humanizar esta sociedad. Es un compromiso que hacemos presente en el mundo obrero y que en él lo que intentamos reflejar es que no podemos vivir como algo normal lo que no es normal. Y además de no ser normal, es una injusticia. Y es todo aquello de la precarización, el empobrecimiento del mundo obrero, la falta de derechos. Hay otra característica que es la formación, y para los militantes cristianos la verdad es que la OA surgió para formar militantes obreros cristianos. Entonces es un pilar fundamental y consiste en poner en diálogo nuestra vida con la fe, nuestra vida cotidiana. Eso nos impulsa a trabajar por la caridad política, lo que nosotros llamaríamos seguir el camino de la bienaventuranza. Y aquí el gran tema es el trabajo, no puede ser otro. Y es el trabajo como tema central porque es lo que dignifica a la persona. Otra característica es nuestra eclesialidad. Nosotros estamos llamados, decíamos como lema en nuestra Asamblea General anterior, a construir iglesias en las periferias del mundo obrero. Pues tenemos este encargo de la iglesia, de construir esa iglesia, ¿no? Entonces queremos seguir siendo fieles a ese compromiso, seguir siendo movimiento especializado de la acción católica que está presente en el mundo obrero, ser iglesia que cuida en las periferias del mundo obrero, cuida a las personas, a los hermanos y hermanas que sufren las condiciones de vida y trabajo del mundo obrero, y acompañarlas para analizar qué les pasa y por qué les pasa eso que les pasa. Es decir, para ir a la raíz de cuáles son los problemas que vive el mundo obrero, que sufre el mundo obrero, ¿no? Y para que sean ellos siempre sujeto protagonista de su cambio, porque no podemos ser los demás. Tenemos también una aportación más que hacer a la iglesia y es colaborar, trabajar por esa iglesia sinodal que queremos ir creando, en la que caminamos en común y nosotros en concreto lo que le tenemos que preguntar al mundo obrero es qué espera de nosotros y de nosotras. Y quizás envolviendo un poco todas estas características, para nosotros está la espiritualidad. Una espiritualidad que nos lleva a seguir siendo signo de comunión tanto en la sociedad como en la iglesia. Y es una espiritualidad que nos lleva a ir construyendo la justicia del reino de Dios, o un mundo mejor, que podríamos decir en lenguaje laico, ¿no? Y que esto lo tenemos que hacer siempre junto con otras organizaciones, con las organizaciones del mundo obrero, para empujar propuestas políticas que lleven hacia el bien común. Yo creo que todas esas características definen a los militantes que han expresado su testimonio en este libro. En primer lugar, pues enhorabuena, tanto a la UAP por los 75 años y a ti, Teresa y Abraham, por haber
recopilado todos estos testimonios para que esta enhorabuena se haga acción de gracias, que es una expresión también, yo creo, típica de la vida de la OAC, ¿no? Entrando a la pregunta que has hecho, a las pistas para poder dialogar, yo creo que hoy recuperar la militancia, y lo digo recuperar, aún hablando delante de militantes, ¿no?, es algo muy importante, ¿no?, porque quizás estamos dominados porque nuestros compromisos tengan la característica de un voluntariado. Hoy hay elogio del voluntariado y bendito sea Dios, y al mismo tiempo alegrándome de que haya personas que quieran dedicar parte de su tiempo, parte de su vida a una causa benemérita, ¿no? Pero la militancia yo creo que supone la comprensión de una entrega que abarca toda la existencia, que se plantea, como ya también ha referido Maru, porque por otra parte está en los testimonios que se recogen en el libro, la importancia de plantearse las causas de los problemas y la importancia que tiene también en una vida militante, algo que la OAC se plantea desde el inicio, por lo menos en las expresiones de Guillermo Rovirosa, ¿no?, que importa más la formación de personas que la realización de acciones, ¿no?, que es más decisivo ir a lo importante que a lo urgente, ir a las causas que solo a las consecuencias. Yo creo que la militancia, cogiendo también otra expresión que ha dicho Maru al final de su intervención, tiene mucho que ver con espiritualidad, y me gustaría decir esto no solamente por un aspecto de decir, soy obispo y cómo no voy a hablar de espiritualidad. No, es que yo creo que hoy una de las cuestiones decisivas en el mundo en el que vivimos es que el sistema económico está teniendo la capacidad enorme de ofrecer una mística, de ofrecer un estilo de vida, podríamos decir una espiritualidad, si valiera esta expresión, ¿no?, de modelar una determinada manera de comprender la persona, de poner por delante las emociones, los sentimientos, de jugar con los deseos, de manipular la conciencia. Y precisamente por eso yo creo que es tan importante para la vida militante el cultivo de una espiritualidad. En definitiva, la militancia no deja de hablar de un combate. Yo entiendo que hablar de combate no es muy popular, ¿no?, y que por eso funciona mejor hablar de voluntariados, que parece más pacifista, más sirenista, ¿no? Pero realmente en muchas de las problemáticas que tenemos hoy día hay un verdadero combate entre lo que pueden ser los intereses del dinero, los intereses de las cosas y los intereses de las personas o el bien de las personas, ¿no? Incluso desde el punto de vista de la espiritualidad cristiana, podríamos decir que la vida cristiana se entiende también como un combate entre el anuncio del reino, entre el seguimiento de ese pequeño cordero que quita el pecado del mundo y las bestias y su dragón que nos dibuja el libro del Apocalipsis, ¿no? Por eso yo resalto este subrayado de la importancia de la militancia, igual que subrayo de las aportaciones de los militantes que escriben en el texto y de la propia historia de la OAC, la importancia de que el militante sea una persona que crezca, como decía el propio Guillermo Rovirosa, hacia abajo, en humildad, en pobreza y en sacrificio, porque solo desde ahí es posible formar equipos militantes que vivan una verdadera comunión de vida, una verdadera comunión de bienes, una verdadera comunión de acción, ¿no? Y el compromiso, y termino, yo creo que es muy importante que el compromiso, que sería donde situamos nuestras acciones en el espacio y en el tiempo, ante los hechos concretos que ocurren, ante las necesidades que nos muestran las personas con las que queremos estar en el mundo, en este caso todo lo que supone el mundo del trabajo, ¿no?, los trabajadores y demás, ¿no?, pues hace falta que ese compromiso se sitúe dentro de un plan. Y el plan, en nuestro caso, podríamos decir, es el plan revolucionario del reino de Dios, y el plan, yo creo que en el mundo del trabajo, en este tiempo tan sorprendente de cambio de época, me parece a mí que hay un desafío grande en una nueva comprensión de la empresa y en un planteamiento, aunque nos parezca un plan muy a largo plazo, de una forma nueva de comprender también las relaciones económicas, las formas de producir
y de distribuir lo producido. Esto es un desafío muy grande, ¿no? Pero los 7 años que dedicó Guillermo Rovirosa desde que fue apartado de la dirección de la OAC en el 57 hasta que muere en el 64, están dedicados precisamente a un diseño de un sistema de cooperatismo integral, a una verdadera propuesta en la época que le toca vivir a Guillermo Rovirosa, de verdadera transformación, donde el cambio de época realmente comienza, podríamos decir. Y es en ese momento cuando Guillermo Rovirosa dice ahora más que nunca, ¿no? Que es el título de este libro y que es su lema. Y que Guillermo Rovirosa dice ahora más que nunca, cuando le apartan de la OAC y cuando le pilla un tranvía y se le lleva por delante media pierna y tiene que llevar una pata de palo. Y en ese momento es cuando Guillermo Rovirosa dice ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca es un momento de vivir la vida como militancia, como un combate, que es un combate espiritual, pero que también es un combate político, por trabajar por la dignidad de cada persona, de cada trabajador y por el bien común. Yo creo que es muy importante en estos tiempos algo que él ha dicho, recuperar la militancia, ¿no? Porque yo creo que quizás hemos vivido una época en la que incluso en los espacios de participación ciudadana, de participación política o de participación sindical, se ha habido un cierto espejismo, una cierta, ¿cómo diría? Obnubilación por la tecnocracia participativa que venía un poco a minusvalorar el papel de la militancia. Y yo creo que estamos viviendo tiempos, yo voy a plantear una reflexión, donde algunas de las irrupciones de movimientos y de ideas que yo creo que pensábamos ya superadas, ¿no? De carácter reaccionario, de carácter incluso atrasista, por llamarlo de alguna manera, les estamos dando una explicación, creo que excesivamente simple, cuando a veces la explicación creo que tiene más que ver con la desvertebración que existe en las sociedades contemporáneas y me explico, ¿no? Fenómenos neonacionalistas, fenómenos populistas de extrema derecha, por ejemplo, que están surgiendo en distintos países del mundo y que normalmente se les vincula a los déficits de protección social, de certidumbre social, de déficits en los estados de bienestar. Y sin embargo nos damos cuenta que países donde hay un nivel de protección social muy intenso, Francia, países nórdicos, estos movimientos que vienen a configurar, digamos, enclaves seguros aparentemente para gente deteriorada en sus expectativas de vida, a veces se implementan o se fortalecen en países precisamente mucho más adelantados que el nuestro en materia de protección social. Por ejemplo, sin ir más lejos, en Francia, ¿no? Y creo yo que no será tan simple el silogismo entre niveles de protección social, niveles de certidumbre y cómo están irradiando, cómo se están fortaleciendo este tipo de movimientos, ¿no? Yo creo que hay algo que está fallando en las sociedades contemporáneas y es que hemos avanzado a un enorme proceso de individualismo, de individualización y de desvertebración social, que creo que es donde determinados movimientos que buscan salidas simples y normalmente salidas donde buscan culpables simples a los problemas, entran mejor entre la gente y entre la gente trabajadora y entre la gente más impactada por los vaivenes de la economía y por la propia inestabilidad del mundo y por la propia pérdida de expectativas, que allí donde hay vertebración y donde hay militancia. Fijaros en su día los resultados electorales en las elecciones políticas en Estados Unidos, ¿no? Donde se habló de cómo Donald Trump había sido capaz de aglutinar los descontentos de los trabajadores de las zonas desindustrializadas, que de alguna manera veían en una opción neoproteccionista, aunque la liderara este señor, este personaje, una opción política digna de votarse, ¿no? Y sin embargo había bastante diferencia entre aquellos centros de trabajo donde había sindicalismo organizado y los centros de trabajo donde no había sindicalismo organizado. Y no porque el sindicalismo norteamericano sea particularmente sociopolítico, que no lo es, sino porque yo creo que el hecho de vertebrar, el hecho de que la sociedad esté organizada en los ámbitos que sea, es un valor añadido enorme a la hora de
evitar, como digo, opciones reaccionarias, ¿no? Y a mí me parece muy importante recuperar, en efecto, el valor de la militancia. A mí me parece, no lo digo porque estemos presentando el libro, ¿no? Pero a mí me parece una magnífica idea escribir un libro o compilar un libro en el que básicamente lo que se hace son relatos de vida de militantes en un 75 aniversario, ni más ni menos, ¿no? Me parece una idea que, de sencilla que es, me parece muy brillante y me parece que es lo mejor que puede aportar una organización que al final, como la OAC, lógicamente se nutre de militantes, ¿no? Y luego, en la parte final, y con esto concluyo, decía Luis Javier algo que me ha resultado de mucho interés cuando hacía una referencia al sistema económico y decía literalmente que ha sido capaz de generar una mística y de manipular conciencias, ¿no? Me parece un concepto terriblemente interesante. Esta mañana oía a una persona hablar en un podcast y hacía referencia a Hayek, a un teórico del neoliberalismo que en su día era poco menos que una cosa extraña en la mitad del siglo pasado. Y Hayek hacía en su día una referencia que venía a decir que los liberales se habían equivocado porque habían centrado sus propuestas políticas mucho en la economía y se habían olvidado de la batalla cultural, ¿no? Y este hombre venía a plantearse que había que transformar conciencias porque había que dislocar la tendencia humana a la cooperación. Decía, hay una tendencia en los seres humanos a cooperar y tenemos que combatir esa tendencia a cooperar si queremos fortalecer un sistema liberal, luego neoliberal, que evite la intervención del espacio público en la economía desde una posición radicalmente liberal o radicalmente neoliberal, ¿no? Y a mediados del siglo pasado ya entendieron muy bien que la batalla por manipular o por modificar los sentidos comunes y las conciencias era una batalla fundamental para implementar un determinado modelo económico, ¿no? Y creo que los que creemos en sociedades más cohesionadas, más justas, más vivibles, más en la que nos basemos en los bienes comunes, en los recursos comunes, en las solidaridades compartidas y entre anónimos, no solo entre las personas que nos conocemos directamente, tenemos que entender bien esa batalla cultural, esa batalla por las ideas. Y con esto sí que termino. Me gustaría destacar algo que yo ya intuía, y que no he podido leer todo el libro, pero lo he leído cruzado, que es muy recurrente en los testimonios de las personas que pertenecen a la OAC y que también lo eran en las personas con las que yo trabajé cuando era secretario de Juventud en Euskadi, de la Juventud Obrera Cristiana, ¿no? Es casi la obsesión por la formación. La formación. Por la formación. Me parece muy relevante, porque creo que va muy en la línea de esto que estamos diciendo. Y porque yo, en mi experiencia sindical, cuando me recorro las organizaciones, creo que las demandas de formación de los colectivos humanos suelen ser el termómetro más infalible para comprobar la salud colectiva de ese colectivo humano. Cuando personas que militan, cuando personas que comparten quieren formarse, es porque tienen una expectativa de mejora, tienen una expectativa de interpretar la complejidad del mundo, ¿no? Yo sospecho mucho cuando una organización no tiene ningún problema de formación sindical, por ejemplo. Digo, malo. Cuando no lo demandan, quiero decir. Digo, malo. Y a mí siempre me ha llamado la atención lo recurrente que es en los testimonios de los militantes de la OAC esa apelación a la importancia de la formación en todos los terrenos, ¿no? Esta, por ejemplo, es una política que queremos hacer estratégica, estamos haciendo estratégica en comisiones obreras, porque cuando digo formación no me estoy refiriendo solo a la formación en conocimientos o en conocimientos técnicos, sino a la formación en conocimientos técnicos. Hay que saber de lo que se habla. Hoy en día es muy complicado gestionar cualquier cosa, hacer acción sindical, todo es difícil, pero sobre todo es formación en conceptos lo que nosotros llamamos sociopolíticos. Claro, nosotros no hablamos de formación en espiritualidad desde un sindicato, pero no deja de tener algo que ver, ¿no? Yo siempre concluyo las cuestiones de formación diciendo que no se os olvide nunca para qué es esto, para qué estamos aquí organizadas y organizados, ¿no? Porque la cuadrícula, la inercia del día a día te puede llevar incluso a ser una persona efectiva en tu trabajo sindical, pero perder la perspectiva del para qué.
Bueno, al final esto va de transformar realidades, ¿no? Con toda la modestia, sabiendo lo complicado que está el mundo, pero no perder nunca la perspectiva del para qué estamos, ¿no? En el sentido menos utilitarista, en el sentido más, si se me apura, más filosófico, más conceptual, más político. Nosotros, nuestro análisis, nuestra reflexión, a lo que nos lleva es hacernos presentes, sobre todo, especialmente en el mundo obrero más empobrecido, porque ese es nuestro lugar, en nuestra tarea. Entendemos que ahí es donde está. Y no lo decimos nosotros porque lo entendamos solo nosotros así, sino porque también desde la propia conferencia episcopal se nos anima en las orientaciones pastorales a que esa sea nuestra tarea, a hacer esa tarea en la Iglesia. Y también, pues, por ejemplo, en esta celebración del 1 de mayo y también en la celebración del 28 de abril, en el tema de la siniestralidad laboral, había varios obispos que nos hablaban en sus cartas pastorales de cuál tenía que ser esa tarea, de la necesidad de esa tarea de estar presente en el mundo obrero empobrecido. Pero especialmente en el libro tenemos que destacar el prólogo del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, en este prólogo sí que nos recuerda más concretamente cuál es nuestra tarea, ¿no? Y cómo tenemos que buscar desde ahí los espacios comunes. Él nos habla de que tenemos que seguir siendo acción católica en el mundo del trabajo. Dice, se sabe en Acción Católica enviada por la Iglesia a la misión de evangelizar el mundo obrero, el mundo del trabajo. Una misión que nos dice que es de toda la Iglesia y que tenemos que seguir siendo esto. Nos habla también de que tenemos que seguir cuidando a los empobrecidos del mundo del trabajo. Creo que ese lugar también es común a todos, ¿no? Él dice que tenemos que ayudar a que se entienda el trabajo desde la dignidad sagrada de la persona, que nuestro mundo necesita experimentar una correcta comprensión del trabajo desde esa sagrada dignidad de la persona. Y dice que sigamos impulsando la cultura de la solidaridad, que sigamos con esa cultura tejiendo historias de amor de Dios con la humanidad, a través de historias personales como las que componen el libro, que sigamos siendo iglesia en medio de la vida obrera, con historias de encarnación y de abrazo. Y nos pide también que la Iglesia esté presente desde los hombres y mujeres que entregan su vida para crear otro mundo, otra sociedad, ¿no? Dice por último que la Iglesia sigue necesitando de nosotros. Él dice de ustedes. Sigue necesitando de hombres y mujeres que saben que su entrega es necesaria, aunque no vean el fruto, que su vida es sembrarse y desvivirse para que otros puedan vivir. Yo creo que todo esto es lo que necesita el mundo para que realmente cambie desde abajo, ¿no? Y creo que esos son los espacios de encuentro que tenemos que dialogar y que tenemos que impulsar. Sí, digamos que en lo que tiene que ver con, digamos, con espacios de encuentro, con lugares comunes, con dinámicas compartidas, pues yo creo que en lo que afecta a un sindicato que además es sociopolítico como Comisiones Obreras, digamos que habría dos espacios naturales de confluencia y de presencia genuina del sindicato. Uno tiene que ver, lógicamente, con la presencia en el centro de trabajo, en la realidad múltiple de lo que hoy en día es el centro de trabajo, y esto está muy relacionado con alguna cosa que ahora diré y que se ha apuntado sobre la periferia laboral y sobre el empobrecimiento. Sobre todo me parece muy interesante el concepto de periferia laboral. Y luego, además en el centro de trabajo, pues yo creo que hay otro espacio perfectamente compartible y creo que compartido, que es, digamos, la faceta de movimiento social que puede tener un sindicato, donde lógicamente pues se encuentra espacios de cooperación y de colaboración con AOAC o en fin, con otros movimientos, ¿no? Entendemos con lo que hablaba anteriormente, pues que tenemos que seguir siendo lo que somos, ¿no? Que se nos llama eso, a seguir siendo lo que somos.
actualizar este mensaje en el día a día, que es el mensaje del encuentro de Jesús con el mundo obrero. Y bueno, esta celebración del 75 aniversario de la OA, en que hemos hecho memoria agradecida de tantas vidas, pues también nos lleva a entusiasmarnos, a seguir animándonos con esta tarea, ¿no? A seguir estando presentes ahora más que nunca en esta realidad del trabajo. Nuestra tarea está en el Tajo, y creo que el Tajo lo han nombrado ellos también, ¿no? Nosotros lo hablamos en la oración que cada día le hacemos a Jesús Obrero, y se lo pedimos de esta manera. Le decimos que tu reino sea un hecho en la fábrica, en los talleres, en las minas, en la mar, en el despacho y en nuestras casas. Y eso lo decimos pues como a modo de resumen, ¿no? De todas las realidades que necesitan pues de un mensaje de esperanza, y que son muchas, por desgracia, ¿no? Son todas esas realidades las que son encarnación de la vida de los militantes, ¿no? Y además estamos ahí encarnados porque estamos convencidos de que lo que no hagamos nosotros no lo va a hacer nadie. Y son estas realidades que hablábamos de la precariedad laboral, de los trabajadores pobres, de los parados y las paradas, de la exclusión que supone ese estar parado, ¿no? La falta de seguridad y salud en el trabajo, los accidentes, la siniestralidad laboral que nombrábamos, la falta de condiciones dignas laborales, sobre todo de las mujeres, de los jóvenes, de los inmigrantes, la falta de pensiones dignas, los desahucios de las familias por falta de ingreso económico o de trabajo decente, la vida en los barrios ignorados, que no tiene nada que ver con el resto de la ciudad. Estas realidades en las que nos encargamos, en las que nos encarnamos y que hacemos también a través de las organizaciones. No son realidades a las que lleguemos y en las que estemos solos, sino que lo hacemos pues a través de nuestra participación y nuestro trabajo en los sindicatos, como decía Unai, en la AMPA, en los partidos políticos, en el movimiento vecinal, en las asociaciones obreras. Por eso, y yo creo que además por todo lo que se ha dicho aquí, ¿no? En el que hemos visto que compartimos pues, una cosmovisión, decía Unai, en la que hace falta pues, otro proyecto, otra antropología, otra manera de entender el mundo y otra manera de entender pues, que la economía y la empresa tienen que estar al servicio de la persona, que tiene que estar en el centro, ¿no? Desde ahí, pues queremos aprovechar para seguir avanzando, ¿no? Creemos que es el momento de dar un paso más. Estamos aquí en este espacio, aunque no en la misma mesa, pero estamos, pues por una parte, don Luis, que es el secretario de la Conferencia Episcopal Española, está Unai, que es secretario general de uno de los sindicatos mayoritarios, y creemos que es un momento también para decir que hace falta que sigamos creando estos espacios, ¿no? Y no solo estos espacios, sino que hay que, bueno, pues aquello que nos dice el Papa Francisco. Tenemos que ir construyendo esos puentes, derribando muros y haciendo que el diálogo y el encuentro sea la manera de ir cambiando esta realidad. Yo creo que ese es el reto que tenemos, ¿no? Creemos que hace falta seguir dando pasos para que esa preocupación que es mutua de la Iglesia y del movimiento obrero, pues se haga cada vez una preocupación que se trabaje más en común. Eso requiere de diálogo, requiere de ir abriendo camino. Así que lo que os pediríamos desde esta mesa, por aquello de que estamos un poco en nuestra casa, la OA, pues os pedimos tanto a la Iglesia institucional como a los movimientos obreros, os pedimos apertura y posibilidad de establecer ese diálogo, ¿no? Nosotros entendemos que el Papa Francisco, cuando nos habla de que tenemos que cuidar a los empobrecidos del mundo, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que cuidar la vida, nos está diciendo que no lo tenemos que hacer solos, ¿no? Lo tenemos que hacer pues construyendo juntos ese camino. Tenemos que soñarlo juntos.
Y bueno, pues nos ofrecemos para todo aquello que podáis necesitar para hacer posible en lo concreto ese encuentro y ese diálogo. Sí, yo creo que todo lo que favorezca algo que el propio Papa Francisco dice tanto, ¿no? Que es la cultura del encuentro, pues estamos a hacerlo. Nosotros en esta última asamblea plenaria hemos dado una vuelta más a unas reflexiones que estamos haciendo y que queremos ofrecer también como una posibilidad de diálogo social, ¿no? Que llamamos persona, familia y bien común, ¿no? A la hora de ver desde ahí muchas de las situaciones de nuestra sociedad actual. Y, yo creo que un reto compartido que tiene mucho que ver con la dimensión de formación que se ha subrayado ya en esta mesa es, diría yo, la promoción de conciencia. Yo creo que la OAC, con sus cursillos apostólicos y con su plan cíclico de formación, trata de ayudar a crecer en promoción de conciencia. Por otra parte, lo que podríamos llamar el mundo sindical e incluso las organizaciones políticas ligadas al origen de muchos de los sindicatos y demás, hablaban también en su tiempo de la importancia de tomar conciencia, ¿no? En un caso de la conciencia de clase, en el caso de la promoción de conciencia en una organización eclesial, de la conciencia de ser hijos, de ser hermanos, de habitar una tierra común, ¿no? En definitiva, yo creo que esta promoción de conciencia es decisiva. E incluso que para que esa promoción de conciencia se transforme en planes y compromisos de combate espiritual, de militancia, a mí me parece que es muy difícil promover conciencia si no se cultivan experiencias de cercanía al sufrimiento. Sufrimiento bueno, pues por el causado, ¿no? Además no causado solo por el coronavirus, ¿no? Sino causado por situaciones injustas, causado por la forma concreta de organizarse los sistemas económicos, ¿no? Pero que además de tener esta conciencia de lo que podríamos llamar del dolor, del sufrimiento, hace falta tener también una conciencia, si se me permite, de esperanza, ¿no? Y de una esperanza no hueca, no enarbolada como quien enarbola un valor, sino una esperanza, en nuestro caso, que nace de un hecho, que en nuestro caso ese hecho se llama el hecho Jesucristo. Jesucristo, vencedor del pecado y de la muerte. Por eso, en la formación de conciencia de la OAC es tan importante, lo dice en el texto de Guillermo Rovirosa que publicáis al final, al hablar de la OAC, él pone tanto el centro en Jesucristo como luego la fidelidad a la Iglesia y la finalidad al mundo obrero, ¿no? Entonces yo creo que cultivar esta conciencia que nos hace además caer en la cuenta de que la fraternidad no solo es un valor de la Revolución Francesa, sino, vuelvo a emplear la expresión, es un hecho. ¿Por qué nosotros decimos que somos hermanos? Porque afirmamos el hecho de un padre común, no la fraternidad solo como un valor. Entonces, esta promoción de conciencia me parece muy importante, para lo cual, insisto, hay que cultivar cercanía al dolor y cultivo de la esperanza, ¿no? De la esperanza que brota también del propio acontecimiento cristiano, ¿no? En esa misma propuesta formativa y de formación de conciencia, yo creo que todo aquello que asegure la integralidad. Unai hacía antes una reflexión al hilo de por qué están surgiendo populismos identitarios en tantos lugares del mundo, y yo creo que con buen criterio decías que no solamente hay cuestiones económicas, cuestiones de estado del bienestar, ¿no? Sino que hay otro tipo de males. Me parece que es fundamental para huir, como digo, de esa creciente fragmentación y de ese creciente individualismo que creo que es lo que está detrás de la que para mí, y ahora sí que termino, es la gran pugna inherente al momento que vivimos. Yo creo que se está disputando en una secuencia de varias crisis seguidas, si vamos a sociedades crecientemente despiadadas o a sociedades que se basen en la recomposición de un nuevo contrato social para el siglo XXI. Que, si se me permite la expresión, creo que se le puede llamar incluso de sociedades compasivas, si se me permite la expresión además en este foro, ¿no? Y creo que esa sociedad despiadada, que pone a competir a todos contra todos, que busca la reducción del nosotros, que busca el interés únicamente en el que cada uno haga supuestamente su biografía vital, como si cada uno fuera casi un catálogo de IKEA,
está muy presente en las pugnas que ahora mismo se están dando en el ámbito político y en todos los ámbitos, ¿no? Y creo que ahí es donde cada uno y cada una tiene que tomar posición, en mi opinión, ¿no?